Muchas gracias, Leti. Bendiciones a todos los hermanos. Qué bueno volvernos a ver, estar juntos nuevamente. Gracias siempre ahí por la comprensión en cuanto a las alteraciones de los calendarios que se han establecido para el curso. Vamos a continuar con la temática que hemos traído en relación al análisis de textos, poniendo atención ahora, integrando todos los elementos que hemos estado viendo. Obviamente hay algunos detalles, vamos a decir, detalles ortográficos y, y gramaticales que son muy particulares del hebreo y que son una serie yo diría casi como excepciones con los que uno se va encontrando por ahí cada cierto tiempo. Nosotros hemos estado poniendo atención en estos cursos a a los aspectos más regulares del hebreo, pero ya en la práctica uno se topa con ciertas irregularidades del tema. Entonces, algunos de esos probablemente encontremos por ahí o en alguno de los textos que nosotros estamos trabajando, nos topemos con algunas de esas irregularidades y hay que aprender también a manejarlas en algún caso. Solo denme unos segundos, voy a conectar mi máquina a la electricidad. Un momentito. Listo. Muy bien, entonces voy a compartir mi pantalla para que podamos tener aquí a la vista lo que vamos a estar trabajando. Un momentito, entonces voy a compartir mi pantalla. Es esta. Espero que la tengan allá a la vista ustedes. Me confirman si la tienen a la vista. Bueno, voy a regresar aquí un par de láminas porque esto es de las láminas anteriores. Precisamente hoy estamos con el tema de las secuencias narrativas y la VAV conversiva. Un momentito, aquí me estoy poniendo de acuerdo conmigo mismo del tema. Vamos a ver. Ok, muy bien. Creo que ahora sí. Voy a volver a compartir la pantalla. Estamos con el tema de las secuencias narrativas, particularmente con el asunto de el manejo que debemos de tener, el cuidado que debemos de tener al encontrarnos con las VAV conversivas o las VAV consecutivas que aparecen en el texto y que ya hemos hablado que funcionan dándole, si lo decimos así en palabras sencillas, como dándole la vuelta al aspecto de los verbos, a los verbos hebreos. Por ejemplo, esta es la lectura que hicimos en la última clase del verso que estábamos analizando. Y algo interesante es que, por ejemplo, los verbos que aparecen aquí, por ejemplo, este es un verbo en imperativo, y luego aparecen una serie de verbos en otras estructuras, ¿verdad? Esas partes de los verbos. Entonces, hay estos verbos, por ejemplo, observen lo que está diciendo. Déjenme un momentito acá, quiero ver. Eh, ok. El primer bueno, las primeras indicaciones son en relación a pasajes de estos verbos que están en una forma imperativa, que era lo que les estaba comentando. Y luego aparecen verbos
que están, particularmente, este verbo que está en imperfecto, y va a pasar a ser este verbo, el verbo que va a regir el resto el resto de la narración. Por eso encontramos más adelante, por ejemplo, aquí en estas frases, fíjense lo que va diciendo. Dice, y entonces les llevará hacia la tierra que, aquí estoy leyendo ya no tan literalmente, que ha jurado o que juró a sus padres, tierra que fluye leche y miel. Y noten estos verbos, que se pierde todo el sentido del versículo si lo traduzco literalmente, porque lo que observo es que esos verbos están, esta secuencia de verbos, noten que son 4 verbos, que están en una estructura de perfecto. Entonces, imagínense, yo voy leyendo, ¿verdad? Este versículo. Desde el principio, y ahora escriban para ustedes esta canción y enséñenla a los hijos de Israel y pónganla en la boca de ellos, en su boca, para que entonces será para mí esta canción como un testigo frente a los hijos o con los hijos de Israel. Así que nos llevará a la tierra que juró a sus padres. Él nos llevará a la tierra que juró a sus padres, tierra que fluye leche y miel. Y luego, esta es la parte del imperfecto, nos llevará. Noten que en este verbo no hay una bav, y entonces esta forma verbal que está propiamente en imperfecto, junto con las que estábamos viendo aquí arriba, por ejemplo, este que dice y será o será, no hay bav conversiva, entonces sí son verbos en imperfecto, van a marcar el aspecto de la frase que sigue. Este verbo está en imperfecto y luego noten que estos verbos en perfecto ya no tiene sentido. Decir, nos llevará a la tierra que juró a sus padres. Eso es como un aspecto de futuro, tierra que fluye leche y miel. Y caminó y se sació y engordó. Y se fue. Digamos, este choque de sentidos entre los verbos, lo que nos está indicando es que seguramente estos verbos que aparecen aquí en perfecto, junto con estas bab que están funcionando como una especie de encadenamiento o secuencia, de hecho eso se llama la secuencia de la narración, no se pueden traducir en perfecto, sino que habrá que traducirlos en imperfecto, porque entonces se rompe el sentido de la narración y nos llevará, y luego y caminó y se sació y engordó. El sentido del versículo entra en una crisis, digamos, ¿verdad? Entonces no se puede traducir de estos verbos de manera del sentido del perfecto, sino habrá que traducirlos como el imperfecto. Tierra que fluye leche y miel. Y caminará y se saciará y prosperará. Podría ser literalmente es engordar, ¿verdad? Y engordará y se irá a otros dioses o seguirá a otros dioses extraños. Y otra vez aquí, este es un verbo imperfecto, y le servirán y rechazarán e invalidarán mi pacto. Esa es una profecía fatídica que el Señor les da al pueblo de Israel, donde se nota de alguna forma también el contraste entre la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo cuando entren a la tierra prometida, aún que viendo la promesa del Señor cumplida, ellos se van detrás de otros dioses, o se irán. El Señor les está anticipando esta situación, se irán detrás de otros dioses. Entonces, eso básicamente, vamos a decir que no hay precisamente una señal en las secuencias narrativas donde nosotros podamos conocer que la manera en la que vamos a trabajar los verbos.
no hay. Entonces vamos a necesitar el análisis del texto y de la narración, cómo viene, para saber cuáles verbos están de forma con la bab conversiva. Bueno, esa se llama, si es un verbo imperfecto, es el becatalti y el bajictol, que es el imperfecto convertido, que se usa para las narraciones. El imperfecto convertido es el que se usa para las narraciones en pasado, cuando se está narrando algo que ya ocurrió, como vamos a ver más adelante en Josué y en otros pasajes. Y ese es el bajictol, el imperfecto convertido. Y el becatalti es el perfecto convertido, que tiene el sentido de futuro, y eso se usa básicamente cuando hay mandamientos, y también se usa cuando hay en las profecías, en el tema de las profecías, que se habla de cosas que aún no han ocurrido y que van a ocurrir. Entonces se está hablando en el sentido de futuro en español, en el sentido en hebreo sería el imperfecto. Entonces ese es el uso de los verbos. Estos casos que vemos aquí, que son verbos en perfecto, con la bab conversiva, este es el caso que se conoce como el becatalti, que hemos visto en las clases anteriores. Y cuando es el imperfecto convertido, que lo vamos a ver en un momentito, ese es el bajictol, que es el imperfecto convertido que se refiere al pasado. Ok. Vamos a hacer un análisis de este pasaje, y este pasaje es el pasaje de Números capítulo 6. Números capítulo 6. Este sería Bemidbar Shesh, ¿verdad? Bemidbar es el nombre del libro en hebreo, y el capítulo 6, Bemidbar Shesh. Déjenme intentar algo aquí. Voy a necesitar que ustedes me confirmen. Vamos a ver. Estoy haciendo unas líneas aquí en la pantalla. No sé si ustedes las ven. Estoy haciendo unas rayas aquí en la pantalla. ¿Me confirma alguien si las puede ver? ¿Pueden abrir su micrófono? No se ve. No, no se mira. Ok. Bueno. Eh, entonces lo vamos a revisar así rápidamente, y ustedes por favor van tomando su nota. No tengo aquí ahorita el accesorio para poder escribir sobre la pantalla. Bueno, eh, la primera línea. Recuerden que este símbolo es el sof pasuk, que es el símbolo que señala la finalización de un versículo, o ahí termina un versículo, ¿verdad? En esta frase. Entonces, vean este verbo. Este es bueno, eso es una bab que tenemos al inicio, y luego está yod. Regularmente, esta combinación bab-yod va a ser, en la mayoría de veces, va a ser una forma verbal del imperfecto. Y en algunas ocasiones podría ser una bab conversiva. De hecho, en esta narración, en el inicio de esta narración, este es un verbo en imperfecto, ¿verdad? Es decir, la bab, que se traduce siempre como i, como la y, ¿verdad? Es funcionando como la bab copulativa también, pero con los verbos tiene ese otro efecto. Entonces, este es un verbo, aquí dice vaidaber, y es el verbo dabar. Estas son las radicales del verbo, el verbo dabar, pero tiene esta sílaba con la yod, que es el prefijo de tercera persona masculino singular. Aquí dice, si quitamos la bab, como es imperfecto, diría y hablará, y hablará. Y hablará, y luego, bueno, si lo hacemos así de manera literal, con el tema de la bab conversiva, este verbo es un vajictol. En la función de vajictol, que aunque es imperfecto en su forma, vamos a decir, literal,
lo debemos traducir como forma de perfecto. Entonces hay que traducirlo como pasado. Y habló. Y habló. Luego dice, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Y habló, aquí el Señor, ¿verdad? Vaidaber Adonai, y habló el Señor. Este sí se traduce siempre como a. Él que aparece aquí, y habló el Señor a Moshe, es el nombre propio, Moisés. Y luego está este verbo que está en una forma de participio, el verbo amar, que es decir, decir o hablar, esos son como sinónimos, ¿verdad? Y habló el Señor a Moisés diciendo, ¿verdad? Y habló el Señor a Moisés diciendo. Entonces, noten, la presencia de la Bab conversiva, aunque la forma es imperfecto, no lo podemos traducir. Y hablará el Señor a Moisés diciendo, ¿verdad? Sino que esto ya es algo que ocurrió. Aquí el autor de Números está narrando algo que ya ocurrió. Por eso está referido al pasado, y es precisamente a eso se refiere el Bayectol, que es el imperfecto convertido. Entonces, esta frase la leemos. Y habló el Señor a Moisés, el Moshe, Lemor, diciendo. Y ahora, noten este siguiente verbo, que es una forma, vamos a decir, como un tanto irregular, la forma en cuanto a la vocalización, porque es el mismo verbo, el verbo davar. El verbo davar, y aquí están las mismas radicales, el verbo davar no tiene nada, y regularmente se traduce de esta forma en presente, habla, casi como un imperativo, ¿verdad? Dice, daver el Aarón, ve el Vanav lemor, ko te varajú, en esta frase. Daver el Aarón, ve a él, Vanav, Lemor, Ko, Tebarajú. Lo que dice es habla, este verbo de hablar, habla a, otra vez, aquí aparece él, que es a, habla a Aarón, habla a Aarón, y este es un sustantivo, el sustantivo ben, que tiene el sufijo, este es un sufijo pronominal cuando el sustantivo está en plural. Aquí habla Aarón, y a sería los hijos de él, porque este sufijo, noten, kametz, yod y una bab. Kametz, yod y una bab. Este es un sufijo que indica que el sustantivo o el adjetivo donde aparece está en plural. Y el sustantivo aquí es ben, que es hijo. Entonces, este sufijo es un sufijo pronominal. Recuerden que los sufijos pronominales expresan posesión, pertenencia. Entonces, habla a Aarón, y a sería los hijos de él y a sus hijos. Habla a Aarón y a sus hijos, podemos traducir diciendo. Otra vez, aquí está nuevamente el lemor, ¿verdad? Diciendo. Así como, y habló el Señor a Moisés diciendo, ¿qué le dijo a Moisés? Habla a Aarón y a sus hijos diciéndolo. Eso es lo que Moisés tenía que decir. Y este ko, que lo vamos a traducir, este está aquí en el léxico, este ko, que es así, aquí y ahora, ¿verdad? Que se puede traducir de varias formas, este ko. Así, y luego este es un prefijo de imperfecto, T y el U, que funcionan ambos, ¿no? Que es de segunda persona del masculino plural, ¿verdad? Y como tiene un prefijo, este es imperfecto. Y el verbo, ¿cuál es el verbo? Es el verbo baraj, baraj. Si tuviéramos solo, déjenme ver, no sé si lo puse por aquí en el léxico, creo que no lo puse, pero el verbo baraj, que es el verbo bendecir,
A eso se refiere. Y solo el verbo, es decir, la forma básica del verbo, tendría la kaf sofit. Tendría la kaf sofit. Y entonces es el verbo tebarajú, que es el verbo bendecir, pero es imperfecto, entonces referido al futuro, segunda persona del plural. Así, digamos que literalmente, para leerlo completo, le diríamos, así ustedes bendecirán. Así ustedes bendecirán. Porque es del verbo bendecir, en imperfecto, que se refiere al futuro, y es segunda persona del plural. Ustedes, así ustedes bendecirán, ¿verdad? Así ustedes bendecirán. ¿A quién bendecirán? Este et señala, no siempre se traduce y a veces sí se puede traducir. Creo que en esta frase sí se va a poder traducir, que dice, así ustedes bendecirán a, y luego está bene. Vean, este sufijo es un sufijo de constructo y este es los hijos de, se puede traducir la palabra bene. Así ustedes bendecirán a los hijos de Israel, que dice et bene Israel. Amor lahem, ¿verdad? Así ustedes bendecirán a los hijos de Israel. Y luego amor, diciendo, ¿verdad? Diciendo lahem, que es para esta primera sílaba, que es la de las bekele, y luego este es el sufijo pronominal de tercera persona masculino singular, que es ellos, diciendo para ellos, ¿verdad? Diciendo para ellos, o diciéndoles, podría ser una frase más corta. Ok, recapitulemos lo que estamos leyendo ahorita, que dice, Vaidaber Adonai el Moshe lemor, y habló el Señor a Moisés diciendo, Daber el Aarón de Banav lemor ko te barajú, ¿verdad? Habla a Aarón y a sus hijos diciendo, así bendecirán ustedes a los hijos de Israel, diciendo para ellos, o digan, podría ser también otra forma de este amor, que es este mismo verbo amar, pero aquí tiene una forma de participio también, diciendo para ellos o diciéndoles, y luego lo que sigue es lo que conocemos como la bendición sacerdotal, ¿verdad? Vean, dice, Yevarejeja Adonai Beyish Mereja. Esta primera frase, Yevarejeja Adonai Beyish Mereja. Y noten que este es el inicio de esta yod, regularmente va a marcar un imperfecto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo este verbo, esta forma verbal? Aquí dice, esta yod al inicio de las formas verbales es un marcador de tercera persona masculino singular, él, ¿verdad? Y está referido al futuro. El verbo es baraj, el verbo baraj, que es el verbo bendecir. Y entonces sería, él bendecirá, pero tiene este sufijo pronominal. Si ustedes tienen a la vista los cuadros de los sufijos pronominales con los verbos, esto se debe traducir como te, es referido a la segunda persona masculino singular, pero es un sufijo pronominal. Entonces aquí podemos traducir, literalmente diría, él bendecirá te, ¿verdad? No hablamos de esa forma, entonces sería te bendecirá, él te bendecirá hacia el futuro. Bueno, de hecho, te bendecirá. Si no tuviéramos el sujeto, sí, ¿quién es el que va a bendecir? El Señor, ¿verdad? Bendecirá, te bendecirá, dice Yevarejeja Adonai, te bendecirá el Señor, te bendecirá el Señor. Fíjense la sintaxis del hebreo. Nosotros en español hubiéramos escrito, el Señor te bendecirá, porque primero se enuncia el sujeto y después se enuncia el verbo.
como en Génesis 1:1, no dice Elohim bara, sino dice bara Elohim. Claro, al inicio está Bereshit, Bereshit bara Elohim, pero esa es la sintaxis en hebreo, ¿no? Primero el verbo y luego el sujeto. Te bendecirá el Señor, dice literalmente, ¿verdad? Creo que algunas Biblias, vamos a ver eso, compararlo con el español en algunas Biblias ahora. Dice, llevaré Jehová Adonai, te bendecirá el Señor, y luego dice, Beyish Mereja. Beyish Mereja, ¿verdad? Ok. En este último verbo tenemos la Bab. Esta Bab, ahora aquí ocurre algo interesante, porque esta Bab ya no se comporta como una Bab conversiva, sino sencillamente está en su función de continuar la secuencia. Eso es lo que está haciendo esa Bab, continuando la secuencia. Noten que el verbo que precede a este otro verbo es un verbo que está en imperfecto. Entonces, el verbo está en imperfecto, este otro verbo también está en imperfecto. Esa secuencia narrativa, para que esta Bab tuviera la función de Bab conversiva, el verbo, si primero aparece un verbo en imperfecto, el siguiente verbo tendría que estar en perfecto y la Bab conversiva. Entonces todo se traduce como en imperfecto. Pero ahorita tenemos este verbo en imperfecto y este verbo también lo tenemos en imperfecto. Entonces eso implica que esta Bab no está en la función de conversiva. No lo está. Entonces seguimos leyendo en el tono de imperfecto, ¿verdad? Yevarejeja Adonai Beyish Mereja. Bueno, y este es, fíjese, aquí está, vamos a ver, este verbo, que es el verbo shamar, que lo hemos visto, lo hemos usado antes, es el verbo guardar, el verbo guardar. Entonces aquí literalmente dice, te bendecirá el Señor y te guardará. Y te guardará. Tenemos siempre el prefijo de imperfecto, tercera persona masculino singular, y el sufijo pronominal, que es de segunda persona masculino singular. Ahora, hemos hablado antes que, por ejemplo, este prefijo indica el agente, quién está ejecutando la acción. Aquí es él. Bueno, en esta frase ya sabemos que es el Señor, ¿verdad? Porque se enuncia el sujeto. Es el Señor. Él guardará. Pero ¿a quién guardará? Eso lo indica el sufijo pronominal. El sufijo pronominal. Aquí tenemos que tener cuidado porque los verbos también tienen sufijos verbales. Algunos sufijos verbales que son diferentes a los sufijos pronominales. Este prefijo entonces está anunciando el agente y este sufijo pronominal está anunciando el paciente. Quiere decir, ¿quién ejecuta la acción? La acción es bendecir, es el verbo, ¿no? Las radicales de shamar. Shamar es guardar. Este verbo guardar. Entonces, la acción es guardar. ¿Quién va a guardar? Bueno, lo enuncia el prefijo. ¿A quién van a guardar? Lo anuncia el sufijo pronominal. Ok, entonces tenemos Yevarejeja Adonai Beyish Mereja. Y veamos la siguiente parte de este versículo, que dice, noten, otra vez iniciamos con una yod, aunque observen que ahora el verbo solo tiene dos radicales. El verbo es, aquí dice, Yaer Adonai Panav Eleija Vijuneka. Vijuneka. Y aquí ya no es ja, sino ka. Observen la presencia del dagesh, que está ahí, ese dagesh. Y eso hace que la kaf suene más dura, ¿verdad? Ya era Donai Panav, Eleija Vijuneka, que es lo que está mencionando. Vamos a ver. Quiero ver. Sí, muchas gracias, hermano Máximo. Ya vi el error que está señalando.
debería decir llamar y yo escribí mashar. Bueno, es un problema ahí disléxico. Me disculpo por el tema, pero el verbo es guardar. El verbo es guardar, preservar, cuidar. Debería ser llamar. Gracias por la observación, hermano. Así lo vamos a corregir un poquito más adelante. Ok, este verbo yaer, esta forma, yaer es una forma irregular, aparece aquí, yaer dice ifil imperfecto del verbo or, que es un verbo, bueno, este es como una, vamos a ver, es una cosa rara que pasa en el hebreo porque no es exactamente un verbo, sino que es un sustantivo que se está usando en una forma verbal porque el sustantivo, bueno, la palabra or principalmente es luz, como en Génesis 1.3, que dice, ¿se recuerdan Génesis 1.3, donde dice, Vayomer Elohim Yehi Or, Vayhi Or, y dijo Vayomer, y dijo el Señor, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Y aquí or está comportándose como un verbo de iluminar o encender, ¿verdad? Que es lo que se está mencionando. Sí, igual en el Salmo 119, en el 105, donde habla de or le riglati, ¿verdad? Luz bueno, primero dice de Barjab, Adonai or, y donde dice, no, primero dice Ner de Barja Donai Religlati, de Or, de Intibati, ¿verdad? Que es lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera. Esa palabra de lumbrera es donde aparece el sustantivo Or, que sería la luz que nosotros decimos natural, como la luz del sol, ¿verdad? Ok, pero aquí está siendo usada como un imperfecto y fil. ¿Se recuerdan los ifiles? ¿Verdad? De hecho, es una forma no regular. Cal ni fal, que son las formas simples, las estructuras simples, una activa, una pasiva. Piel, pual son las intensas y fil, que son las causativas. Y fil o fal son formas un poco extrañas. Y aquí sería hará el Señor hará, bueno, hará iluminar, podría ser para recuperar el ifil, hará iluminar el Señor su rostro o el rostro de él, ¿verdad? Hará iluminar el Señor su rostro de él sobre ti, ¿verdad? Este él que es eh, esta forma que se refiere a algo como vamos a ver, ¿cómo explicar esta parte? Es este al, que puede, este el, de hecho, que lo hemos visto antes, voy a regresar aquí unas láminas. Es una forma como este el, que es a, y ahora tiene esta forma de que tiene un prefijo, bueno, este no es prefijo, este es sufijo pronominal como de segunda persona, pero que está en una especie de plural también, una forma un poco extraña de comportarse esta palabra. Pero lo que está diciendo es, bueno, hará iluminar el Señor su rostro a ti o sobre ti. Y luego vi juneca, esta parte, este verbo que dice cal imperfecto del verbo hanan, que es doblar, inclinarse en bondad, ¿verdad? Hacia un inferior, compadecerse. Fíjense lo que implica este verbo hanan, ¿verdad? Hay un sustantivo que es hanun, un adjetivo, bueno, puede ser sustantivo también que es misericordia, mostrar misericordia, hanun, ¿verdad? Hanun, los salmos hablan mucho de la misericordia de Dios, los profetas también hablan mucho de la misericordia de Dios, utilizando el adjetivo Hanun. Hanun, este es Hanan, el verbo Hanan, que es inclinarse en bondad hacia un inferior, mostrar misericordia. Luego dice observar bien los sufijos y prefijos de este vocablo, porque contienen consonantes débil. La raíz pierde una letra, quedando solamente
la het y la nun. La het y la nun. Noten que la nun final se ha perdido y solo nos quedó como raíz estas dos radicales. Nos han quedado como raíz. Disculpe. Entonces tengo la Vav, que en este caso no está funcionando como Vav conversiva, porque el verbo que precede es también un verbo en imperfecto, y esta es una estructura de verbo en imperfecto. Tengo las dos radicales únicamente, se perdió una radical, la tercera radical se ha perdido, la nun es una radical débil y se pierde en las conjugaciones de los verbos, y vuelvo a tener el sufijo pronominal, ¿verdad? Vamos a ver, dice, hará iluminar el Señor su rostro sobre ti o a ti, y el Señor tendrá misericordia de ti. Podría ser una lectura larga, ¿verdad? Y él, no el Señor, bueno, ya tenemos el sujeto que es el Señor, pero solo esta bijuneca, y él tendrá misericordia de ti. Será misericordioso contigo, podría ser otra forma, ¿no? De poderla traducir esta frase, bijuneca, porque el verbo hanan es tener misericordia. No solo es que misericordia es sustantivo, pero al ponerlo como verbo no sería como misericordiar, podría ser un verbo en español, ponerlo en infinitivo. Misericordiar, no tenemos un verbo que sea misericordiar. Regularmente decimos tener misericordia, mostrar misericordia, hacer misericordia o cosas como esas, ¿no? Tener bondad, que normalmente no son sustantivos, no son verbos, quiero decir, pero en este caso está funcionando como un verbo. Y tendrá misericordia de ti, ¿verdad? Esa parte, el Yaer Adonai Panay Beleja Vijuneka. La siguiente frase dice, Yisa Adonai Panay Beleja. Vean que es exactamente estas frases, solo cambia el primer verbo. Y luego dice, Be Yasem Leja Shalom. Ok, este primer verbo, Yisa, observemos que la primera sílaba es una sílaba del prefijo del imperfecto. El prefijo del imperfecto. Entonces, solo nos queda esta raíz porque no tenemos sufijos. Nos quedan únicamente dos radicales. Probablemente se perdió una radical aquí al inicio o al final. No tiene sufijos, entonces es muy probable que se haya perdido la radical al inicio y que haya sido una radical débil que esté ahí. Vamos a ver, Yisa, aquí en el léxico. Es esta palabra, Yisa, dice cal imperfecto de nasa. Entonces, hemos hablado aquí, por ejemplo, en este verbo hanan, la nun final se perdió. Se perdió la nun final. Y aquí la nun, que es una vocal, una consonante débil, se ha perdido al inicio y solo nos quedó la sin y la alef. Es el verbo nasab, que significa levantar, erguir, ¿verdad? Tiene muchas más implicaciones esta palabra, ¿verdad? Que por eso dice, esta forma tiene 78 ítems en el léxico hebreo del Strongs, por ejemplo. Pero la forma yisab es un cal imperfecto, aunque perdió una radical. Entonces sería levantará o alzará el Señor su rostro a ti, o a ti sería la lectura literal. Alzará o levantará el Señor su rostro a ti, y luego dice, Ve Yasem, esta es otra forma, aquí hay una Bab, una letra Bab, luego tenemos la sílaba del imperfecto y otra vez este verbo se quedó sin una radical, que seguramente será al inicio. Este Beyasem, que es esta, vamos a ver, esta forma que dice cal imperfecto del verbo shum, o shim puede ser otra forma, que es el verbo poner, ¿verdad? Y aquí lo que está ocurriendo es que se perdió la radical la segunda radical, se perdió en el verbo. Y entonces dice Beyasem, y pondrá.
sería la lectura de esta palabra. Y pondrá, y luego dice leja, que sería para ti, o sí, para ti. Y pondrá para ti shalom, que es el sustantivo, y pondrá para ti paz. Y pondrá para ti paz, ¿verdad? Yisa Adonai Panay Beleja, Beyasem Leja Shalom. Y no hay bab, sino sería levantará el Señor su rostro a ti. Bueno, aquí creo que no habíamos analizado este sufijo, y aquí el sustantivo es paná, que significa cara o rostro. Dependiendo de la construcción, podría ser como delante de, ¿verdad? Delante de su rostro. Pero aquí es literalmente rostro. Ahora, es bien interesante porque noten que lo que hemos hablado antes, voy a regresar una lámina aquí para analizar esta palabra. Aquí dice, habla Daver el Aarón, habla a Aarón vimos que era el sustantivo ben, pero este sufijo pronominal es un sufijo pronominal de plural. Aquí dice, y a sus hijos. Sus hijos. Noten el sufijo. Ahora, lo que estamos analizando aquí es el mismo sufijo que de manera literal, así muy textual, dice rostros. Yaer Adonai Panay, que sería eh, haga iluminar o haga resplandecer el Señor sus rostros, no su rostro, sino sus rostros sobre ti, y tenga de ti misericordia. Levante el Señor sus rostros. Otra vez, es una cosa poco rara de usar el sustantivo. Y hay que ir con cuidado porque depende de la interpretación, el tema de rostros, ¿verdad? En plural. Algunos han visto ahí una puerta para hacer una serie de interpretaciones teológicas raras, ¿no? De hecho, Dios no tiene rostro, para decirlo puntualmente. Él es espíritu y no lo podemos limitar estrictamente a una expresión. Es decir, si el Señor tiene rostro, entonces tiene mejillas y orejas y pelo y pestañas y cejas y todo eso. No, solo es una especie de referencia antropomórfica que es un recurso para lograr entender y tener un contacto y una relación con la deidad de alguna forma. Muy bien. Y la última línea de esta dice, Be Samu et Shemi al Bene Israel Veani a Varahem. Y aquí noten, este es una Bab, y el verbo, nuevamente el verbo, este besamú que aparece aquí, es el cal perfecto con Bab. Ahora estamos frente a una Bab conversiva del el mismo verbo shum, que es este mismo verbo, solo que noten ahora, el verbo está en perfecto, no tiene la yod, no tiene nada. Aquí solo dice besamú. Y este sufijo puede ser de tercera persona, masculino o femenino, plural, ellos o ellas, o puede ser imperativo. Y de hecho se puede leer, en este contexto se podría leer de las dos formas. Y ellos, bueno, y ellos, como estamos frente a una Bab conversiva, será y ellos pondrán. Y ellos pondrán, o lo podemos leer como un imperativo, y pondrán, ¿verdad? Y pondrán. Y luego, ¿qué es lo que van a poner? Este et nos señala hacia dónde va dirigida esta acción. ¿Qué es lo que van a poner? Van a poner shemi. Aquí hay un sufijo pronominal de primera persona
Eso es sufijo pronominal de primera persona, que es, van a poner et shemi, dice Besamu et shemi. Shem es el sustantivo. Shem, el sustantivo que significa nombre. Podría leerse y pongan, pero el Francisco, estoy leyendo su mensaje. Si lo traducimos como imperativo, será en segunda persona de plural. Déjeme ver. Sí, segunda persona del plural, ¿verdad? Vamos a ver ahí el tema de las razones. Y ellos pondrán y pondrán, ¿verdad? Como indicativo, en español, indicativo o como imperativo, ¿verdad? Pondrán mi nombre, es Shemi, les estaba diciendo el sustantivo Shem y el sufijo de primera persona. Pondrán mi nombre, al, que pues, este puede ser sobre, debajo, en contra, incluso, dependiendo de los contextos, y pondrán mi nombre, regularmente se ha traducido como sobre los hijos de, otra vez aquí está el sufijo de constructo, que es los hijos de, Bene Israel es los hijos de Israel. Aquí hay una Bab de la secuencia narrativa y luego está Ani. Ani es el pronombre personal de primera persona y yo, dice literalmente, y yo. Noten aquí no hay Bab y este es el prefijo de primera persona del singular del imperfecto. Esto es yo. El verbo es baraj y yo, y luego tengo este sufijo pronominal de tercera persona masculino. Y yo los bendeciré a ellos, ¿verdad? Y yo bendecí, dice, Vani a Barajem, ¿verdad? Y yo bendeciré a ellos, ¿verdad? Y yo los bendeciré, podría leerse, ¿verdad? Besamued Shemi al Bene Israel Veani a Barajú, a Barajem, a Barajem. Ok, bueno, voy a dejar de compartir aquí un momento y vamos a revisar algunas, déjenme ver, voy a compartir aquí la pantalla para revisar algunas versiones de este pasaje y tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo cuando las Biblias, las Biblias han traducido algunos pasajes. Creo que empieza antes, aquí, donde dice Vaidaber Adonai el Moshe Lemor, ¿verdad? En esto creo que no va a haber mayor conflicto de lo que dicen las Biblias. Dijo, fíjense, aquí hay algo interesante por la forma en la que se narra en hebreo y cómo se narra en español. Dijo después Yahvé a Moisés. Aquí no hay ninguna palabra o expresión que implique que después. Pero en la introducción de las narraciones de hebreo, solo pone el verbo y habló el Señor a Moisés diciendo, aunque no aparece, por ejemplo, en español, y dijo después el Señor. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, entonces no está en el texto, no está en el texto hebreo. El Señor luego aquí ordenó, no tenemos esa, déjenme ver, estoy viendo ok, fíjense, el texto, este verbo está en piel, es el verbo hablar, pero está en piel. ¿Eso qué implica? Implica que es una acción más intensa. De ahí me hace sentido el tema de ordenar, porque habló, pero habló en piel el Señor. Entonces, bueno, y el Señor le ordenó a Moisés, y falta algo aquí, ¿verdad? Le ordenó a Moisés y le dijo, podría ser, diciendo, ¿verdad?
Aunque por la forma de la narración, aquí pusieron los dos puntos de esta Biblia. ¿Qué Biblia es? Es la NBI. Y omitieron el segundo verbo diciendo, ¿verdad? Que todas las demás Biblias la mayoría de Biblias lo tiene. El Señor habla a Moisés, el Señor habla a Moisés. Ok, veamos los siguientes versos. Donde dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, ¿verdad? Y diles, así habréis de bendecir a los israelitas. Igual, ¿verdad? Habla a Aarón y a sus hijos, así bendecirán a los israelitas. Diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. Bueno, no exactamente como está en el hebreo, pero ese es el mismo sentido. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, bueno, y ahí la mayoría de texto aquí habla a Aarón y a sus hijos, así bendecirán a los israelitas. Ok. El siguiente pasaje donde ya está la bendición. Ya ve, aquí lo único que observen es la diferencia de manejo del tetragrama. Y algo interesante es que por lo menos todas estas estoy viendo, reordenaron la sintaxis del versículo y pusieron el sujeto al inicio, tal y como se hace en español, aunque en hebreo aparece primero un verbo y el sujeto está en medio. Son tres palabras hebreas, Yevarejeja, Adonai, Beyish, Mereja. Y todas estas versiones pusieron el sujeto al inicio, ¿verdad? Es decir, no siguieron la sintaxis del hebreo, sino que aplicaron la sintaxis del español. El Señor te bendiga y te guarde. Eso es lo que dicen esos verbos, básicamente, ¿verdad? Veamos el siguiente. El siguiente, aquí viene algo interesante porque el primer verbo es un ifil. El ifil es hacer que algo suceda. Entonces es resplandecer, hacer resplandecer. Y fíjense o iluminar, ¿verdad? O sí, porque es del verbo or, que es un sustantivo usado como verbo aquí. Haga Yahvé resplandecer su rostro sobre ti y te otorgue su gracia. Este es el Hanán, el verbo Hanán, que aparece aquí como bijuneca, ¿verdad? Por la pérdida de una consonante débil, la presencia del prefijo del imperfecto y el sufijo pronominal. Entonces, vean cómo traducen las Biblias ese pasaje. Haga el Yahvé resplandecer su rostro sobre ti y te otorgue su gracia. Ese es Hanán, ¿verdad? Gracia está bien, ¿verdad? Pero haga resplandecer. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor, esta es NBI, el Señor te mire con agrado. Eso de hacer resplandecer el rostro. Aquí es una traducción bastante dinámica con el tema de mirar. No hay alguna implicación del verbo ver. Te mire con agrado. Esta última frase me gusta. Y te extienda su amor. Esa traducción del verbo Hanán me gusta. Te extienda su amor. Aunque la parte de te mire con agrado es una idea más extendida. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Observen aquí la presencia del siempre de hacer resplandecer, haga, bueno, aquí hasta el momento han usado hacer resplandecer, ¿verdad? Todos traducen hacer resplandecer sobre ti. Tenga de ti misericordia, observen todos, tenga de ti misericordia, tenga piedad, es otro sinónimo, haga resplandecer su rostro. Aquí en estas versiones, de ser Jehová su rostro sobre ti,
haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, literalmente como está en el hebreo. El Señor te muestre su rostro radiante. Bueno, eso es parecido a lo de te mire con agrado, probablemente. El Señor te muestre su rostro radiante y tenga de ti piedad en este texto. Veamos el que sigue. Dice, el yizá, que es el de levantar o alzar, ¿verdad? Vuelva el Señor su rostro hacia ti y te dé paz. Aquí siguieron estrictamente la sintaxis del hebreo. Y luego dice el Señor alce. Aquí usaron vuelva, como de volver o cambiar, girar la dirección. Vuelva Yahvé su rostro hacia ti. Ya no usaron sobre ti, sino hacia ti y te dé paz. Literalmente es ponga en ti paz, ¿verdad? Luego dice, el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz, dice la tercera versión. Luego dice, el Señor te muestre su favor. Esto es de alzar el rostro. El mostrar su favor y te conceda la paz. ¿Qué está ocurriendo con el rostro? Aquí, recuerden la cultura de ese momento, ¿no? El tener el privilegio, digamos, de poder ver al rostro a una persona importante, no era algo para cualquiera. Normalmente el súbdito o la persona en una posición inferior no podía ver al rostro a personas con mayor importancia. Tenían que, digamos, era una muestra de mucha misericordia. Entonces, probablemente lo que está ocurriendo aquí con la NBI es que no están haciendo una traducción, no están haciendo una traducción muy textual, sino que están haciendo una traducción también inclinados no inclinados, sino tomando en cuenta los aspectos culturales que implica la frase. La frase tiene una implicación cultural y entonces eso es lo que están probablemente recuperando. ¿Verdad? Jehová alce sobre ti su rostro o levante su rostro sobre ti, ponga en ti paz. Bueno, alce sobre ti su rostro, ponga en ti paz. Las versiones, todo lo demás, eso lo están tomando de esa manera. Y el último versículo que dice, y así, aquí están usando invocarán, que es una forma también, vamos a decir, más que traducción y una especie de interpretación de lo que está ocurriendo, porque literalmente lo que el verbo dice es poner, es el verbo poner, y pondrán sería literalmente mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Pero esto de invocar, no sé, ¿verdad? Déjenme mostrar algo. Puede ser que haya... tengo aquí el aparato crítico. Vamos a ver. Esto es Números capítulo 6, los últimos versículos. Los últimos versículos. Estoy revisando. Sí. Pero son. Sí. Básicamente siempre el verbo poner. Déjeme ver. ¿Por qué estaban traduciendo o han traducido invocar? Bueno,
Es una forma como de extender la idea, la forma literal dice poner y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Bueno, voy a dejar de compartir aquí un momento. Bien, estamos viendo algunos textos, encontrando algunos detalles y algunas cosas. ¿Cómo vamos? Quisiera escuchar un par de participaciones. Vamos bien, están así como solo el profesor está hablando y los demás estamos en la luna, de las más perdidas de las lunas, en el lado oscuro de la luna. Eh, ¿Cómo vamos? ¿Nos hace sentido? Quisiera escuchar un par de hermanos, ¿verdad? Pueden abrir su micrófono. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de abrir el micrófono y participar. Ok, bueno. Eh, bueno, Eva María dice que está más entendible que la semana pasada. Eso ya es un gran alivio y un gran aliento porque eh, obviamente al lanzarnos ya al agua, como decimos ya en el texto, con todas estas cosas, sí tenemos que tener en la mente fijados muchos elementos que hemos estado aprendiendo y que los tenemos que traer, los tenemos que recordar, sufijos, prefijos, eh, todas esas, todas esas situaciones. Vamos a ver si a pedir a los hermanos que nos están ayudando, si es posible que los hermanos que están en la sala pudieran abrir sus micrófonos para que pudiéramos escuchar un par de hermanos de lo que están. Déjeme ver. Ok, ¿puede intentarlo ahora? Ahí está. ¿Me escucha? Te escuchamos, Hola, Federico. hola, profe. Cuando usted estaba chequeando las últimas, no revisiones, pero sí posibles traducciones, señalaste dos o tres. eh, por ahí no querés caer en la crítica de que otro lo tradujo y fusilarlo, ¿no? Y gritar, apedrearle, pero da esa impresión. Siempre es mejor caer en la literalidad que en la interpretación de la época. O sea, es como que prefiero caer en lo que sea más literal posible que en el quizás cuando mencionaste su rostro le favorecerá, que explicaste como si fuera un usus lucendi, ¿viste? Un Ujú, ujú. modismo de la época. Entonces siempre caemos sobre nos conviene caer siempre sobre la literalidad. ¿Eso es así? Mm, ¿O cuando mm, nos toca tratamos de decir, como en algún momento también se habló, dijiste, bueno, bájenlo al castellano nuestro? Por ahí, quizás el hermano de Bolivia lo va a bajar diferente al de Argentina, al de Chile o al de Ecuador con alguna expresión idiomática de su propio lugar. Entonces, em, por eso pregunto. Bueno, yo creo que depende de algunos aspectos que se tienen que tomar en cuenta. Primero, con qué intención se está haciendo la traducción, eh, para quiénes se está haciendo la traducción, y el tema de apartarse de la literalidad. Yo siempre pongo este ejemplo, como cuando uno va a una alberca o piscina, no sé cómo dicen en sus países, una alberca, ¿está bien? O piscina, o como dicen, ¿verdad? Bueno, y uno no sabe nadar. Y yo recuerdo, yo aprendí a nadar ya hasta cuando era adolescente, o pileta, una pileta, ¿verdad?
Y entonces decíamos con los amigos cuando estábamos ya niños, vámonos a la parte honda, pero nos íbamos agarraditos de la orilla, sin soltarnos de la orilla. La literalidad al inicio para nosotros es como ir tomados de la orilla, ¿verdad? Conforme vamos teniendo más habilidades y más confianza, podemos soltarnos de la orilla. Eso implica riesgos, ¿no? Implica peligros. No es malo totalmente. Y quedarnos siempre pegados a la literalidad vamos a decir que en una parte, no sé qué porcentaje decir, pero para no, yo diría 60-40, 60% la literalidad va a ser, no se va a perder el sentido, probablemente, pero en el otro 40% sí, no nos va a servir ser literales. Entonces, por los usos loquendis, por las metáforas, por todas esas cosas que no van a tener sentido al hacer la traducción literal. Entonces, vamos a tener que saber qué significa eso, ¿no? Que una persona alce el rostro sobre otra, culturalmente, ¿qué significa? Que poner el nombre sobre otra persona, ¿qué significa? Porque Y, es lo que el Señor... y si uno Perdón, a ver, estoy divagando en las razones de mi mente, como dice por ahí la Biblia. ¿Qué la pasa si Biblia. nosotros en la traducción, sí, qué pasa si nosotros, bueno, vamos bajando y como vos estás diciendo, el 40-60, ¿qué pasa si ponemos directamente la literalidad y hacemos nuestro propio Circelius y Mm. nos la creemos de que somos super traductores? Y abajo hacemos unas aclaraciones. ¿Es potable eso o es meterse en Sí, un sí, sí, sí. No, no, no. buenísimo error? De hecho, algunas versiones de la Biblia hacen eso, ¿no? Aunque creo que Bueno, lo pero hacen al es un revés. grupo, nosotros somos, yo me siento Claro, un claro, no, pichichu pero ahí a la vez. en algún momento, esta gente que está en esos grupos muy selectos, etcétera, iniciaron justamente como estamos iniciando nosotros. Digamos, ellos nos nacieron siendo ya eruditos y teniendo todo ese conocimiento. Hicieron, hicieron un recorrido de experiencia, ¿verdad? Tienen toda esa experiencia y toda esa cosa. Pero lo que ocurre realmente en los proyectos, sí, obviamente yo no los conozco todos, pero los que yo he conocido, es al revés. Se pone la parte dinámica dentro del texto y afuera se pone lo literal para no romper la lectura, ¿no? Porque estás leyendo en español y luego si lees algo extraño en español, se rompe la lectura. Entonces lo que ocurre es que se señala la parte, está leyendo en español y alguien que no es, digamos, un lector general que no conoce hebreo o algo, pues no lo va a percibir. Pero incluso nosotros, cuando estamos leyendo el texto en español, a menos que nos vayamos al hebreo y empecemos a revisar el hebreo, tampoco vamos a percibir esos cambios, ¿verdad? Solo cuando ya hemos conocido los textos y hemos estudiado los textos, entonces empezamos a percibir esos cambios que tienen en la traducción. Entonces, lo que yo he visto regularmente es que se pone en la lectura de español se pone la parte dinámica, digamos, y afuera en esa nota o ese chirchelus que está poniendo ahí Federico, eso es su masora gaucha que él va a poner ahí al lado de su hoja, se pone la parte literal, ¿verdad? Se pone la parte literal, que es la parte que podría no ser comprensible por la distancia entre los idiomas. Nosotros aquí estamos todos y somos latinoamericanos, hablamos español, pero cuando ya vamos
hablar exactamente como hablamos en nuestros... Ustedes no saben el esfuerzo que a veces me toca hacer para no hablar como guatemalteco en estas clases, ¿verdad? Se me quieren salir ciertas expresiones que solo yo las voy a entender porque, y alguien que probablemente ha estado aquí en Guatemala o Centroamérica podría entender ese lenguaje. Igual los sudamericanos, ¿verdad? Cuando ya hablamos exactamente como hablamos en nuestro país. Y así ocurre con el hebreo, ¿verdad? Entonces, normalmente en la lectura se pone la parte ya dinámica donde suavizamos o donde bajamos el sentido del pasaje, ¿verdad? Para que no se pierda ese sentido. Ahora, insisto en el punto en que alejarnos de la literalidad implica peligros, ¿verdad? Implica riesgos que necesitamos conocer para que sepamos también cómo manejarlos, porque el peligro no debe limitarnos, sino que debe volvernos más cautos sencillamente, ¿verdad? Yo sé que, por ejemplo, hay muchos memes ahora en las redes sociales, ¿verdad? Que el que tiene miedo de vivir, algo así dicen, ¿verdad? El que tenga miedo de vivir no hubiera nacido, o una cosa así, ¿verdad? Y hay un gato atravesando una calle donde hay un montón de perros, por ejemplo, ¿verdad? Por esa aparente rivalidad entre los perros y los gatos. Entonces el gato va atravesando entre todos los perros como que si no les tuviera miedo. Entonces nosotros sabemos de los peligros al alejarnos de la literalidad, pero eso no implica que vamos a ser siempre 100% literales. No va a ser una buena traducción. Y yo digamos, calculando, me animaría a decir que es más o menos como un 60-40, el 60% de las veces o del texto, al traducirlo así literal, pues vamos a acertar en el sentido, pero probablemente el 40 o tal vez más del 40, tal vez va a ser al revés. De 40% de las veces acerta el sentido del hebreo al traducirlo literal al sentido del español y el 60% de las veces no. Y entonces vamos a necesitar siempre hacerle ese retoque al texto, por lo menos como mínimo en el sentido didáctico. Ustedes vieron lo que estábamos analizando en lo de la bendición que dice, la primera frase, como dice, del Señor te bendiga, así, Yevarejeja Adonai, es primero está el verbo y luego está el sujeto, que esa es la sintaxis del hebreo. Entonces las Biblias rompen esa sintaxis y lo acomodan a la sintaxis del español para que suene más natural en español. Para nosotros suena natural, probablemente porque ya hemos leído en español, hemos estado mucho tiempo en la iglesia, hemos estado leyendo la Biblia en español y entonces no nos suena raro, pero para una persona que conoce bien el español y que lee por primera vez el texto bíblico, algunas formas siente que la sintaxis está movida, ¿no? No se siente como el español 100%, ¿no? Eh, por lo menos en las partes narrativas. En la poesía, sobre todo en el lenguaje poético, pues la sintaxis prácticamente no existe. Son otras formas, digamos, que se utilizan en la poesía en diferentes idiomas, ¿no? Ya no se respeta la sintaxis, se juega con la semántica, con la polisemia, por el tema con el asunto de la poesía, como los yaceros o jazzistas, ¿verdad? Yo intento tocar algo de piano, intento tocar algo de jazz, y ahí, claro, hay líneas melódicas, están los modos griegos y todas esas cosas, pero algunos dicen que la regla en jazz es que no hay reglas. Eh, pero sí hay alguna estructura, ¿no? O sea, hay alguna base y a partir de eso se va desarrollando. Bueno, vamos a escuchar a Fernando. Luego, en lo que estoy viendo, Fernando, ¿le escuchamos? ¿Puede abrir su micrófono? Vamos a ver, estoy leyendo acá. Sí, dice Eva Marina que los estudios
traductológicos te dicen que es obligatorio la traducción dinámica. Bueno, yo no diría obligatorio, pero es el... Y también hay como oleadas y también hay como tendencias y también hay como gustos en alguna forma con el tema de las traducciones. Y por eso decía que hay varios aspectos que se deben tomar en cuenta y uno de ellos es a quién se le va a traducir el grupo objetivo de la traducción, el propósito de la traducción y también definir la estrategia de traducción, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy viendo aquí que Katy Pasaglia dice en la traducción para niños, ¿verdad? En la traducción para niños, pues no podemos utilizar, no es recomendable utilizar términos muy rebuscados o cosas incluso que pueden sonar muy feas o alarmantes, no sé, pero yo estoy recordando en la universidad aquí en Guatemala hace unos años, hicimos más o menos este ejercicio con los estudiantes y lo que yo hacía era que seleccionaba los pasajes del Antiguo Testamento y luego los sorteábamos ahí a la suerte, digamos, entre los estudiantes. Y a un estudiante le tocó una porción de Ezequiel 16. Ezequiel es un profeta muy fuerte, con las imágenes sobre todo sexuales, para hablar del adulterio del pueblo de Israel. En el hebreo es muy fuerte. Las traducciones en español han suavizado, y esa es una diría, crisis en la traducción. ¿Qué tanto hay que suavizar esas imágenes? Pues los profetas son muy directos, muy fuertes. Hay un webinar de Fausto donde habla de los eufemismos, ¿verdad? ¿Qué tanto? Por ejemplo, yo recuerdo a un profesor, tal vez ustedes han escuchado de ¿cómo se llama este profesor? Ay, estoy olvidando el nombre del profesor. Es un profesor de griego y ha trabajado hebreo también, pero principalmente ha sido profesor de griego. Y él hablaba de cómo los profetas le decían a los ídolos de las otras naciones, les decían que eran estiércol, pero no decía estiércol, sino decía la expresión así, eran una M, que a mí todavía no me da la conciencia de decir la palabra, pero en una clase él la dijo así varias veces, ¿verdad? Que los profetas les decían, ustedes se van detrás de esas M's, ¿verdad? Dicen los profetas, de esas sus porquerías, ¿verdad? Se van, claro, ¿con qué razón nos apedreaban, ¿verdad? A los profetas en ese tono? Entonces, ese estudiante en Ezequiel 16, si ustedes leen Ezequiel 16, es la narración cuando el Señor encuentra una niña y cree, bueno, un hombre encuentra una niña tirada y no sé qué, y crece y se hace, incluso da detalles de cómo se fue convirtiendo en mujer, probablemente adolescente, ¿no? Porque dice que le salieron sus pechos y habla incluso, por ejemplo, del vello púbico, ¿verdad? En la narración de Ezequiel, ¿verdad? Eh, pero al final, ya después de que se hizo linda y él se enamoró de ella, se casaron, tuvieron hijos, ella se vuelve una mujer mala y se va con sus amantes. Entonces, bueno, el capítulo es muy intenso y con expresiones muy fuertes. Entonces, el, hay una parte donde dice que se fue con sus amantes y que se volvió mala y que tuvo, habla de sexo y orgías y cosas de esas. Bueno, entonces regresó el estudiante cuando supo lo que le había tocado y de plano él fue a revisar rapidito el capítulo y me regresó a decir, pero ¿cómo le voy a traducir eso a los niños? ¿Cómo le digo esto? ¿Cómo se lo voy a decir a los niños, verdad? Entonces hay una parte donde dice que ella se desnudaba y que se revolcaba ahí con sus amantes y todo eso, dice el texto. Yo amablemente, por queriéndolo ayudar, le dije, bueno, ahora ese ya no es mi problema.
Ahora ese es su problema, ¿verdad? Cómo él iba a trabajar ese capítulo, ¿verdad? Y se fue. A las semanas, cuando empezaron a entregar las traducciones, llegó con una razón de la parte de los niños, donde dice que hace toda la parte muy explícita del texto. A los niños yo recuerdo que él tradujo algo así como: creciste, te hiciste una mujer muy bonita, pero te volviste mala. Dejaste que otras personas te quitaran la ropa y te tocaran. Usó nada más, ¿verdad? Entonces, a mí me llamó la atención cómo él había bajado el sentido, quitó algunas palabras, ¿verdad? Y algo que se le dice como una forma de prevención a los niños es que nadie los tiene que tocar, ¿verdad? Que no tienen que dejar que nadie los toque en ninguna parte de su cuerpo. Y esa fue la expresión que él utilizó: te volviste una mujer muy bonita, pero después algo así, pero después te volviste mala. Dejaste que extraños, fue la expresión que usó, dejaste que extraños te quitaran la ropa y te tocaran. Eso es grave, digamos, para allá, para un niño que tiene algo de conciencia, ¿verdad? Que no, nadie le tiene que estar quitando la ropa y nadie le tiene que estar tocando. Entonces, sí se tiene que bajar el mensaje, digamos, de que con los niños, sin que ¿qué sería? Sin que pierda sin que pierda el impacto, sin que pierda el sentido del texto. Digamos, si estamos trabajando profetas y es un mensaje de consuelo, pues que se sienta la gracia, el amor, el cariño, la oportunidad que el Señor está dando. Eh, por ejemplo, ese verbo Hanán, ¿verdad? Que es tener misericordia, tener bondad, te trate con cariño. Creo que fue una de las traducciones que se pusieron. Eh, Puede ser, ¿no? En esa parte de alejarnos de la literalidad, no para trastornar el texto, sino para que sea un texto más digerible, sin que se diluya el sentido del texto, que ese es, creo yo, uno de los principales peligros con el tema de las traducciones más dinámicas, ¿verdad? Jorge dice: me parece que hay momentos en que la traducción dinámica es necesaria, pero exactamente. Entonces tenemos que tener tener ese discernimiento, porque y obviamente cuando yo digo discernimiento no estoy hablando de una habilidad espiritual de así medio mística, ¿verdad? Sino tener ese criterio, creo que es mejor palabra, tener el criterio de cuándo quedarnos con lo literal y cuándo viajar hacia la parte más dinámica. Ahora, hay que decir que no hay una versión bíblica, hasta el momento yo no la he conocido, que sea 100% literal, ¿verdad? Y yo incluso he revisado algunos interlineales, ni siquiera los interlineales que deberían ser literales, ni siquiera los interlineales han sido así 100% literales, ¿verdad? Literales. Déjeme ver, hermano Fernando, ¿no puede abrir su micrófono? Sí, Lo ahora sí. puso. Ahora sí, le escuchamos. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Dos preguntas. Volviendo un poco a la sintaxis, ¿cómo, cómo determina la sintaxis en una estructura Bajictol? Sabiendo que la sintaxis me muestra a mí un orden de el verbo primero, el sujeto después, y si hay un cambio en ese orden, usualmente el texto va a estar mostrando un énfasis. Pero en una secuencia Bajictol donde estructuralmente ya se ha establecido que el verbo va primero y luego todo lo demás, se puede hacer se puede hacer un énfasis en esa estructura o, o no. Bueno, eh, el tema de los énfasis, dependiendo de las estructuras sintácticas, ha sido algo, vamos a decir, como un tanto discutido, ¿no? Porque incluso cuando hablamos de Bajictol, recuerden todos los hermanos, es el imperfecto convertido. Y el ve catalti
es el perfecto convertido, ¿verdad? Entonces, cuando se habla el Vallictol o el Becataltí, en algunas estructuras incluso podrían funcionar como imperativos sin que tengan las señales de imperativos. Eso sería como una especie de un énfasis no expresado de manera textual. El otro asunto es, digamos, en esas estructuras, conforme va fluyendo la narración, vamos identificando, porque no hay una marca específica donde termina la secuencia o ese párrafo, digamos específicamente, donde debamos cambiar la secuencia. Por eso es que no es, en ese sentido, no es tan recomendable que nosotros nos quedemos traduciendo únicamente un versículo, sino que necesitamos traducir un trozo completo para tener una mejor visión de un versículo que nos interese. Puede ser que, vamos a suponer, puede ser que a mí me interese cualquier versículo, digamos, Génesis 15:8, algo que se me ocurre en este momento. Pero para hacer una correcta traducción de Génesis 15:8, no debería de traducir solo el verso 8, sino que debería de traducir por lo menos del verso 1 todo el capítulo probablemente. Porque puede hacer de que algún sentido de la palabra que está, algunas de los términos que están en el verso 8, no solo tenga alguna implicación los versículos anteriores, sino que incluso en algunos casos los versículos que siguen. Los versículos que siguen. Déjenme contarles algo de los proyectos de traducción que hacemos con lenguas indígenas. Normalmente el traductor va versículo a versículo, traduciendo versículo 1, luego del versículo 2 y así. Pero luego hay que hacer una lectura completa del capítulo. Y digamos, un traductor inicial, un traductor que está dando sus primeros pasos, como lo estamos haciendo nosotros, normalmente no solo traduce versículo a versículo, sino que además va palabra por palabra, así como lo hemos estado haciendo nosotros. Un traductor más experimentado hace el ejercicio de palabra por palabra, pero luego fija frases y ya entran otros elementos como los elementos culturales que van a tener alguna implicación en algunas frases. Entonces, en esas secuencias narrativas, el hecho de la sintaxis va a ser un elemento que debemos tomar en cuenta. La sintaxis hebrea, recuerden, la sintaxis hebrea normal, regular, va a ser primero el verbo, va a enunciar un verbo y luego va el sujeto. Hay algunas narraciones donde no se enuncia el sujeto. En algunos versículos, digamos, ¿no? Porque el sujeto se anunció antes y luego se usan solo pronombres, incluso a veces solo sufijos pronominales, ¿verdad? Pero primero va un verbo, luego está el sujeto y luego viene el resto de la frase o de la oración. Incluso van a haber varios verbos, pero se enuncia primero vamos a decir, como el verbo al que se le quiere prestar más atención. En las narraciones, normalmente van a aparecer algunos verbos como el de decir. Hay uno en particular, déjenme mostrar algo aquí, que es uno de los pasajes que están aquí que vamos a revisar. Tenemos que revisar de las secuencias narrativas. Creo que, déjenme ver, si están viendo la pantalla, yo tengo aquí el texto hebreo en la pantalla. Sí lo miran, ¿verdad? Creo que sí tienen el chance de abrir ahí su micrófono. Bueno, este es Josué 1:1 y observen esta palabra que es vai o vai-yi. Vai-yi o vai-i, dependiendo cómo lo leamos. Dice vai-i ajere mot Moshe Eved Adonai. Vayomer Adonai el Yeshua vin nun Mesharet. Bueno, pero esta primera palabra
que es vai-i, es una palabra muy frecuente en las secuencias narrativas. Literalmente sería como y fue, sería la traducción literal, porque es el verbo ser o el verbo estar. Incluso puede ser formas del verbo haber, ser, estar, y en algunos casos funciona como el verbo haber. Podría traducirse y fue, y hubo, y estuvo, podría ser. Déjenme, voy a compartir nuevamente algo aquí en ese texto. Otra cosa de esta palabra hebrea es que está en una estructura de imperfecto con la Vav conversiva. Entonces, está marcando el iniciar un relato con este término, implica que lo que nos está anticipando el narrador es que va a contar algo que ya sucedió. Va a contar algo que forma parte de una narración del pasado, aunque interesante, que arranca con una forma de imperfecto. Y esa es una de las formas más frecuentes en las narraciones ese vai-i, que algunos se lo traducen como y fue, y ocurrió entonces, y así. Déjenme ver algunas versiones que han hecho con ese pasaje de Josué 1:1. Vean. Bueno, la segunda palabra es ajeré, que es después de. Aquí dice, y sucedió después de la muerte, o que murió, podría ser, después de que murió Moisés, Ebed Adonai, siervo del Señor. Y aquí dice, y noten que aquí hay un imperfecto, ¿verdad? Pero volvemos a estar nuevamente con esa forma de narración del pasado que está marcando este trozo que está pasando. Bueno, entonces vean lo que hacen las Biblias en español. Dice, después de la muerte de Moisés, aquí omitieron el de sucedió y después la primera parte. Sucedió, pone esta versión, aquí omitieron nuevamente esto, aconteció, ponen esta versión, y aconteció, y así, ¿verdad? Con esa frase. Déjenme poner nuevamente aquí una cosa. Cómo van fluyendo las formas verbales en la narración. Dice, y sucedió después de la muerte que habló el Señor a Moisés, de la muerte de Moisés, que habló el Señor a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, siervo de Moisés, diciendo, lemor, ¿verdad? Y sigue diciendo, Moshe Abdi Met, ¿verdad? Moisés, mi siervo, murió. Moisés, mi siervo, murió. Dice, Beatacum, y ahora, levántate, ¿verdad? Ahora, levántate. Y este verbo abor pasa. Esa es una forma de un cal imperativo, una forma de cal imperativo de este verbo pasa. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Algunos han traducido aquí como cruzar, ¿verdad? Pero es pasar, ¿verdad? Pasa el Jordán, aquí dice Ayardem Ase, este Jordán, ¿verdad? Tú y todo el pueblo, y todo este pueblo, a la tierra, dice Asher Anoji Noten, a la tierra que que doy, podría ser la traducción de este participio. ¿Se recuerdan de la forma de los participios? A la tierra que doy para ellos, o que les doy.
que les doy a los hijos de Israel, que les doy a los hijos de Israel, a la tierra que les doy a los hijos de Israel. Entonces voy a compartir aquí desde otro programa para ver el resto de la narración. Es Josué 1. Fíjense cómo va. Aquí estoy leyendo, vamos a leer Reina Valera contemporánea, que es una de las Biblias más recientes, digamos, ¿verdad? Ya ni tanto, tiene más de 10 años que salió, pero es uno de los proyectos completos más recientes, aunque ya tiene un poco más de 10 años que está circulando. Después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor habló, noten aquí el pasado, el Señor con Josué, hijo de Nun, que era siervo de Moisés, y le dijo: Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. Ahora, de ahora en adelante, tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos. Fíjense que aquí, este tema de juntos, el Señor le dijo: cruza tú y el pueblo, ¿verdad? Este pueblo y tú vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. Ahora, noten que aquí voy a poner otra Biblia. Déjenme ver. Vamos a colocar aquí otra. Ok. Noten las diferencias en las narraciones. Aconteció después. Este es el Vai, que aquí lo omitieron, ¿verdad? En esa forma de narración. Que habló el Señor hijo de Nun, pero ¿qué les iba a enseñar? Dice, vayan a la tierra que... Profe. ¿Perdón? No se ve ningún texto. Perdón. Perdón, sí, es un lapsus brutus, decía un hermano que se me olvidó compartir. Ahora sí, gracias, Federico. ¿Ahora sí lo ven? Ok. Vamos a ver. Fíjense, tengo aquí arriba es Reina Valera 60. Reina Valera 60 y abajo está la contemporánea. Vean esta frase, dice, la tierra que yo les doy. Usan esa expresión, les doy. Y aquí, la tierra que voy a darles. Este es un asunto del participio. Recuerdan que en las formas del participio era presente o un futuro, pero un futuro inmediato. Por el contexto aquí implica la proximidad del evento, pero bueno, habría tal vez faltar alguna frase para hacerlo más inminente, ¿verdad? La realización del evento. Estoy por darles, exacto, ¿verdad? Estoy por darles o estoy a punto de darles, ¿verdad? Que ustedes estoy a punto de darles o que yo les doy por el tema del imperfecto. Tal como lo prometía Moisés. Ahora, eso es lo que quiero ver. Aquí en el verso 3, voy a cambiar aquí de ventana. Denme un momentito para que podamos ver. Tengo que estar haciendo aquí unos cambios. Muy bien. En el verso 3 dice, bueno, toda esta tierra que que prometí, déjenme ver, que yo, este es el participio, el noten a ellos para los hijos de Israel. Y luego menciona en el verso 3, tal como lo prometía Moisés, voy a darles a cada uno, voy a darles cada lugar donde pongan sus pies. Aquí invirtieron el orden de la sintaxis. Dice, todo lugar que donde ustedes, literalmente sería donde ustedes pasen o hagan pasar sus pies, ¿verdad? O que pongan encima sus pies
para ustedes se las voy a dar, ¿verdad? Eso es lo que sería la expresión. Tal como le hablé, y noten, este verbo ahora no tiene una VAB conversiva, que es la parte donde nosotros tenemos que fijar si hay la presencia de la VAB o no. Ahora voy a dejar de compartir aquí. Por eso, para la mejor comprensión y manejo de las secuencias, ahorita estamos en secuencias narrativas. En la siguiente clase vamos a ver algo de poemas y ahí vuelven a aparecer, y creo que no lo había colocado, pero vamos a ver algo de poemas, cómo se comportan, bueno, no solo la VAB conversiva, sino cómo está vamos a decir como la estructura, no solo sintáctica, sino la escritura, cómo se va desarrollando el material poético, y también la parte de los profetas, donde principalmente se utiliza el Bekatalti, que es el perfecto convertido, pensando en algo que va a ocurrir en el futuro y también en una especie de orden. Entonces, déjenme volver a Josué, que es la parte que estamos revisando, donde está un primer verbo que aparece como una, ¿qué será? El imperfecto convertido, y eso marca la narración. Entonces debemos ir poniendo atención a los verbos que tienen la VAV para saber si son verbos que están con la VAV conversiva o verbos que están, aunque tengan VAV, pero que no están funcionando como verbos, es decir, en esa función de la conversión del sentido de los tiempos o el aspecto de los verbos. Déjenme mostrarles algo por aquí. Le escuchamos, Fernando. Puede abrir su micrófono y le escuchamos. Sí, gracias, pastor. En toda esa perícopa de Josué 1, ¿cuál es el verbo principal al que está atada toda la secuencia, Vallictor? Ok, bueno, como es una secuencia narrativa, arranca con esta forma verbal. Literalmente sería y fue, y sucedió, y aconteció, traducen algunas Biblias, que es una forma regular de narrar digamos, dentro del contexto hebreo. Entonces, este verbo, esta forma verbal, marca toda la narración del capítulo. Y luego, dentro de esta narración vamos a encontrar verbos que, bueno, este es un Vallictol, es un imperfecto convertido, porque aunque el verbo está en imperfecto, digamos, si yo no sé lo de la VAV conversiva, voy a traducir este verbo como y será, como que se está hablando de algo del futuro. Pero la narrativa hebrea, para hablar de cosas del pasado, arranca con un Vallictol, que es el imperfecto convertido. Por eso vamos a ver después lo de los profetas. Cuando los profetas hablan de cosas del futuro, normalmente arrancan con verbos de Bekatalti, que es, vamos a decir, como otra especie de narración. Es una especie como de narración profética, porque todavía queda dentro del contexto de una narración, pero de cosas que todavía no han ocurrido, sino que van a ocurrir. Pero no lo hacen con un verbo de futuro, sino lo hacen con un verbo de pasado, que sería el perfecto convertido. Entonces, esto va a marcar el inicio de esa narración y marca vamos a decir, el carácter, el aspecto de todo este pasaje, amarrando el sentido de la narración hacia el pasado. Y sucedió, podría ser la traducción, y sucedió después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, y así sigue. Entonces, ya con este primer verbo, yo me ubico como un lector de que estoy con eventos que ocurrieron en el pasado. Entonces, la mayoría de verbos que van a aparecer aquí,
van a estar referidos hacia el pasado. Es decir, aquí tengo un verbo que está en pasado, y entonces el resto de verbos, por ejemplo, van a aparecer en pasado. Aquí tengo, bueno, si aparece, por ejemplo, en esta narración, si aparece un verbo en perfecto, este es un verbo en imperfecto, pero si aparece un verbo en perfecto con una VAB, es sospechoso de que sea una VAB conversiva, pero no siempre lo será. No siempre va a ser una VAB conversiva con los verbos. Entonces, hay algunas, en algunos casos hay algunas indicaciones de algunos acentos que se van moviendo de sílabas en sílabas que ayudan a identificar la VAB, pero no siempre, no siempre ocurren, ¿verdad? Le escuchamos, Fernando. Sí, esa parte no me queda claro, porque la idea es que nosotros podamos observar dónde arranca la narrativa y cuál es el verbo principal al que está atada la narrativa, el inicio de la secuencia, porque ese verbo va a marcar el tiempo, el modo Del resto de la de todo narración. el resto. Como en Génesis 1, tomamos Génesis 1 y nos damos cuenta que ese verbo, ese perfecto creó, es el que determina toda la forma en la que debemos entender el capítulo 1 y hasta el principio del capítulo 2 que va la perícopa. Entonces, de lo que de lo que yo he leído aconteció, más bien lo manejan como eh, no como no como el inicio, y corríjame por favor, esto dicen las gramáticas, aconteció, lo va, el Vallejí lo manejan no como una marca macrosintáctica donde está empezando la narrativa, pero es la introducción a la narrativa. Después de ese verbo debe haber un verbo principal al que ato toda la secuencia. ¿Es así o no? Bueno, de ver, el, en cuanto a las secuencias narrativas, que estamos hablando de secuencias narrativas, que son, es, cuando hablamos de secuencias narrativas, estamos hablando de verbos que están anclados, por eso el tema de secuencia con una VAB. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que la narración es que va a contar eventos, va a contar acontecimientos que pueden ser en el pasado o pueden ser en el futuro, eventos ya concluidos o eventos que no han concluido. Y hay algún elemento intermedio como los participios, incluso el mismo perfecto y el imperfecto, en algunos casos dan ese sentido también de un cierto presente, ¿no? Entonces, esas secuencias narrativas de eventos pasados normalmente van a iniciar con este Baiji, que hablan, bueno, que hablan de eventos que ya ocurrieron, o como decía el hermano Fernando, es verdad, sí, hermano Fernando, Francisco, perdón, hermano Francisco o Fernando, ya me estoy equivocando de nombres. Déjenme ver, sí, el hermano Fernando. Eh, en algunos casos, un momentito, pero les estaba diciendo que muchas narraciones van a iniciar con ese Baiji y ubicándose en el pasado. Otras van a presentar un verbo inicial, y ese va a marcar el carácter del resto de la narración. Un verbo en perfecto y luego los siguientes verbos
en imperfecto con una bab, Veamos el caso, eso era lo que estaba por compartir, el caso de la narración de Ruth, que son obviamente materiales eminentemente narrativos, y observen la presencia del Baijí nuevamente en esta narración. Por el tipo de material en el que se está, vamos a decir, como trabajando en esta narración, el Baijí arranca todo el texto. Los siguientes capítulos ya no utilizan el Baijí, sino utilizan otros elementos, ¿verdad? Aunque ese marcador inicial en el texto dejó el precedente de que todo lo que está ocurriendo es algo que está ocurriendo en el pasado. Está ocurriendo en el pasado, y dentro de esas narraciones van a haber algunas expresiones que se refieren al futuro. Entonces lo que va a ocurrir es que esos verbos que rompen esa secuencia normalmente no van a tener la Vav, sino que van a estar en estricto perfecto o en estricto imperfecto. Entonces eso ayuda a identificar. Por ejemplo, Ruth le dice que Booz va a hacer algo. Todavía no lo ha hecho, sino que lo va a hacer. Pero el primer verbo, el uso del Baijí, ya nos ubicó en el pasado. Es decir, aún lo que Booz no ha hecho está formando parte del pasado. Y dentro de esa estructura, de ese juego de sentidos de los verbos no van a tener normalmente, no van a tener Vav. Y esa es una forma de poderlos conocer. Déjenme, quiero ver un par de minutos más para mostrarles otra cosa. Si vemos otros pasajes narrativos como inician, por ejemplo, el caso de Jueces, observen nuevamente el uso Jueces, ¿verdad? Aquí casi que la misma lectura de cuando muere Moisés. Pero utiliza esta misma forma. Déjenme mostrarles aquí algo de los profetas. Por ejemplo, el caso de Isaías. No inicia con un verbo, y lo que hemos hablado en otras ocasiones, que nos lo decía bien el hermano Fernando, es que cuando en un texto hebreo inicialmente no aparece un verbo, se le está prestando, y eso implica que hay que prestarle atención a esa palabra, porque podría ser un énfasis, o se quiere enfatizar en esta palabra. Aquí empieza con la palabra jasón, que normalmente se traduce como visión. La visión de Isaías, hijo de Amós, que vio, ¿verdad? Y este ya es un primer verbo. Otra vez, ahora no tenemos el Baijí, porque no va a narrar, Isaías normalmente no va a narrar eventos, sino que va a narrar visiones, o va a narrar, pues sí, visiones o cosas que no son precisamente hechos históricos. La profecía de Isaías es un hecho histórico para nosotros, pero dentro del texto no son eventos históricos los que va a narrar Isaías, sino son visiones que el Señor le ha dado, ¿no? Y ese primer verbo, que está en perfecto, va a marcar también el resto de verbos que podrían estar en imperfecto. Y la marca, por eso se llama normalmente a este giro gramatical en el hebreo, se llama Ba-Yik-Tol. Hay una Bav y una Yod. Esa combinación es a la que le tenemos que prestar mucha atención, el Ba-Yik-Tol, en las narraciones. Y los diferentes tipos de secuencias y narraciones que hay. En el caso de Isaías es un tipo de narración, el caso de Génesis 1 es otro tipo de narración, y el caso que vimos de Josué, de Jueces y de Ruth son otros tipos de narraciones, y arrancan de una manera diferente, y le debemos prestar atención vamos a decir, como a la dinámica que van teniendo los verbos dependiendo de la presencia o no de la Vav. ¿Ok? Bueno,
Pero de eso vamos a seguir hablando en la siguiente clase. Vamos a ver materiales poéticos y algo de los materiales proféticos también. A todos, que descansen, que estén bien y nos vemos en la siguiente clase con la ayuda del Señor. Bendiciones.